Nos volvemos a encontrar, buscadores. Soy el informante misterioso. En esta ocasión les contaré 3 historias que encontré en Reddit, espero este nuevo contenido sea de su agrado. Sin más rodeos, venga la primera historia. Historia del usuario, Duff Revan. Estaba en mi cuarto jugando Xbox con la puerta abierta. Enfrente de esa puerta había un pasillo que conectaba con un baño al fondo y otros cuartos. Todo era normal hasta que de repente vi que mi mamá pasó corriendo desde el fondo del pasillo y cruzó frente a mi puerta. Me asusté al verla tan apurada y asustada, pero lo que más me sorprendió fue que ni siquiera sabía que ella estaba en la casa. Salí corriendo detrás de ella porque me preocupó lo rápido que iba. La busqué en la sala, en los cuartos, en el patio y en todos los lugares de la casa que se me ocurrieron, pero no la encontré. Luego, la llamé por teléfono y me respondió diciendo que apenas iba para la casa. Me quedé estupefacto porque la vi pasar claramente frente a mi puerta y no tengo una explicación para lo que vi. Historia de Touch-me. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. Aclaro que he trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una son solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30 o 6 a.m. para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle hay una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando allí. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de cabello y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque caminando muy cerca del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó mi alarma alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales, con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha apareció un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si era hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba borracho de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado allí. Ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a intimar al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. Historia de TACAP 5651. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan, México, y ella vivía hasta Tonalá, así que los que conocen saben que es un trecho largo. No era tan tarde, aproximadamente las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, por lo tanto, veníamos en silencio y cada quien en sus cosas. Entonces escuché una voz femenina que gritó, "¡No!", dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, "¿No qué?", y ella me respondió con una mirada asustada,
Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado eso. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y lo dejamos de lado, la dejé en su casa y me regresé a la mía. 2 días después ella llega conmigo en clases y comienza a contarme algo que la verdad me dio escalofríos. Resulta que una de sus vecinas, una señora chismosa que siempre está viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le importó. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia a la mañana del día siguiente que si era mi hija o quién era ella. Obviamente no tengo hijas ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón por la que escuchamos la voz en el coche. Y con esta última historia cerramos este video, espero haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima nota, se despide el informante misterioso. Gracias.